Buenas noches. Muchísimas gracias una vez más por estar viendo y escuchando nuestro humilde programa. Hoy estamos nuevamente con nuestro gran amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, con el cual vamos a hablar hoy de un tema realmente importante, diría yo, y que un psicólogo como Juan del Amor, nada mejor que él para hablarnos acerca del suicidio. Ese es el tema que tocaremos hoy. Se me ocurre, por ejemplo, de que un soldado en la guerra se suicida para huir del enemigo. Vaya incongruencia, ¿no es cierto? Morir para no morir. En realidad, en mi concepto, es algo necio y cobarde al mismo tiempo. Le vamos a preguntar, buenas noches. Hola, buenas noches, Milton. A Juan, ¿cuál es la causa más frecuente del suicidio y cuál es el motivo más común por el que se suicidan, sobre todo los jóvenes? Sí, bueno, pues yo cuando has dicho morir para no morir, yo me he acordado de Santa Teresa. Santa Teresa también dejó escrito, porque así lo sentía, muero porque no muero, ¿verdad? Eso, bueno, parece hasta un pecado. Sí, el morir de esa manera voluntaria, o vamos, por llamarle de alguna forma, es una huida, ¿verdad? Es una huida. No se sabe si es un paso hacia adelante o un paso hacia atrás, luego hablaremos más despacio, pero no deja de ser una huida. El suicidio, tengo que decir, antes de empezar, que tampoco existen unos criterios, tanto para los motivos, los porqués, como el perfil de personas que suelen suicidarse, comunes en toda la comunidad científica o en psiquiatría. Es decir, depende del estudio del psiquiatra, del diseño experimental, pues se dan unos parámetros u otros y no hay unos criterios comunes. Quiere decirse que vamos a hablar, es verdad, pero ni se puede coger todo al pie de la letra, ni es matemáticas lo que se está hablando, excepto cuando hablamos de cifras, ¿verdad? Las cifras sí son un tanto escalofriantes, porque 1 millón de personas se suicidan al año en el mundo. Y yo, vamos, mientras te estaba esperando para venir juntos a grabar, pues se me ha ocurrido coger y mirar en internet las personas que van muertos por el coronavirus. Y es 500.000. Y al año son 1 millón de personas los que mueren en el mundo. Cada 40 segundos muere una persona por suicidio. En España son 10 personas al día. Lo que estamos hablando de 3.500 personas al año que mueren en España. Quiero decir, son cifras que, claro, esto es poco interpretable. Son lo que son. 1/3 en España son de personas jóvenes, como tú me has preguntado, entre 15 y 19 años, es la tercera causa de muerte de personas entre 15 y 19 años, el suicidio. Luego yo creo que es algo importante que es bueno que se plantee, bueno, en un programa, como tú has dicho, humilde como este, pero es mucho más importante que se planteara a nivel de administración, incluso a nivel mundial, incluso por la misma Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, que ahora está tan de moda. ¿Qué causas hay? Pues son múltiples y variadas, desde una cuestión puramente de salud mental hasta una cuestión circunstancial, hasta, por ejemplo, ciertas minorías, ¿verdad? Como son tantísimas las causas, yo me he centrado en un psiquiatra, que te voy a decir el nombre, si lo encuentro, se llama Charles Rayson, que es un profesor de la Universidad de Arizona, que lo hace todo muy sencillo. Y me ha gustado porque y yo creo que aquí estarían todos de alguna manera reconocidos. Mira, él dice que hay 3 causas
principales de todos los intentos de suicidio, porque claro, hemos hablado de 1 millón de personas que se suicidan, pero no hablamos, posiblemente se han multiplicado eso por 3 o 4 los intentos de suicidio. Bueno, la mayor parte de intentos de suicidio suelen ser, pues, como un grito de pedir ayuda, es un intento de suicidio. Puede ser también que esas personas lo usen como un castigo a terceras personas, o sea, yo voy a castigar a mi padre, voy a castigar a mi novio, a mi novia. Y la otra causa es también por querer controlar. Nosotros hemos hablado alguna vez, y si no lo hemos hablado, se sabe, que hay personas que por su estructura de conducta quieren controlar a la otra persona amenazando. Sea un hijo a su madre, sea una novia al novio. Es decir, claro, esto tiene, como solemos decir en lenguaje coloquial, las patas cortas. Es decir, llega un momento en que la otra persona se cansa y dice, bueno, ya está, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues si te quieres suicidar, suicídate. Pero se usa como control. Es decir, estas serían las 3 causas principales de intentos de suicidio: el pedir ayuda, el usarlo como castigo a terceras personas o controlar a una tercera persona. Y luego hay 3 causas, simplificando, de los que se suicidan, es decir, de los que materializan realmente el quitarse la vida. Una, pues, personas que por sus circunstancias, por su enfermedad, tienen como una condición incurable. Es decir, personas que, bueno, lo saben fehacientemente por su enfermedad, le dicen, oye, mire usted, a usted le quedan 3 meses de vida, le quedan 1 mes de vida. Es decir, estas personas, no todas, lógicamente, sino este tipo de personas, puede pasar, y de hecho a veces lo materializan, el suicidio. Sobre todo, a lo mejor, personas mayores, personas con cierta edad que piensan que, bueno, ante esta situación yo voy a ser una carga, de todas maneras son 3 meses lo que me quedan, 4 meses, tal, y entonces materializan el suicidio. Otra condición ya está relacionada más bien con la salud mental, que son episodios psicóticos. Lo que yo te digo con humildad, siempre he pensado, antes incluso de estudiar, es decir, a esa persona se le han ido los cables. Yo no sé si tú lo habrás pensado alguna vez. El suicidio, que es algo tan tremendamente vergonzoso para la familia y por la cultura en la que nos movemos, pues esas personas tienen un episodio psicótico y entonces es como si, repito, simplificando, oyeran esa voz con autoridad que le dice, bueno, quítate del medio porque aquí no hacen nada. Entonces, claro, ese episodio psicótico hace que se produzca el quitarse la vida. Y luego hay la tercera razón, Milton, que yo creo que sí que lo hemos hablado alguna vez, que es una depresión mayor, una depresión grave. Por eso yo aquí te diría que nadie puede entender o puede justificar o puede razonar el suicidio de otra persona, nadie que no haya pasado por una depresión mayor. La depresión mayor, Milton, es algo extraordinario, es algo fuera de traste, porque mira, es un dolor, Milton, interno y externo, es decir, te duele tu yo profundo y te duele el mundo, es decir, ese dolor mantenido en el tiempo llega a un momento que es insufrible, porque mira, cualquiera podemos entender lo que es un dolor de cabeza, un dolor de un brazo, un dolor de estómago, ¿no? Un cólico nefrítico, que parece ser que es lo más de lo más. Pero mira, si me duele esta mano, haciendo un poco de símil, me duele la mano, pero por lo menos tengo el resto del cuerpo. Es decir, puedo, de alguna manera, mentalmente, poder contrastar lo que me duele de lo que no me duele. Pero claro, una depresión mayor, una depresión severa, es todo. El dolor es tremendo, tanto de la persona como del mundo. El mundo duele. De tal manera que cuando esto se mantiene en el tiempo, es muy fácil que estas personas, pues como solución a la huida que hablábamos de ese dolor tremendo, pues sea el suicidio, sea el quitarse la vida. Esto, de forma sencilla, sería el porqué, y el porqué también la gente que se suicida llega a ese extremo.
Ahora bien, Juan, yo tengo un dolor, no conozco absolutamente nada de medicina, sí lo localizo, por ejemplo, en mi espalda, por la mitad de mi espalda, un poco más arriba, y voy a mi médico de cabecera. Mi médico de cabecera constata que es un problema renal. Entonces me pasa al especialista, o sea, al urólogo. Entonces el urólogo, acerca de estudios que él me realiza, de pronto localiza piedras en ese riñón que son, como bien dijiste hace poco, lo que me producen cólicos nefríticos. En fin, saben entonces, según el síntoma, cuál es el problema que ese paciente tiene. Ahora bien, en el caso de las personas que están pensando en suicidarse, ¿cómo se puede detectar qué síntomas puede entonces presentar el suicida para saber que se quiere quitar la vida? Pues sí, mira, los síntomas no siempre son obvios. Muchas de estas personas, la gran mayoría, lo llevan en secreto. Y por otro lado, los síntomas pueden cambiar de persona. Con esto te estoy uniendo al inicio de mi conversación, es decir, yo voy a relatar algunos tipos de síntomas, pero no hay que pensar que porque esta persona lo tenga ya es un suicidio, ni siquiera en potencia, pero también hay que pensar que en su conjunto el cuadro, pues si estás atento a ciertos síntomas, puedes de alguna forma vislumbrar que ahí algo pasa, algo raro, ¿no?, relacionado con estas personas. Bueno, voy a hablar de algunos cuantos, como una pincelada de algunos cuantos. Si tú encuentras una persona, o de tu familia suele ser, claro, algún amigo, alguien cercano, que empieza a hablar del suicidio, empieza a preguntar, a manifestar, pues yo desearía estar muerto, claro, si te dice yo no mi deseo es no haber nacido, es decir, si en la conversación, que no es normal ese tipo de conversación en esa persona que yo tengo amistad, yo quiero, o yo admiro, o yo me relaciono con ella, ahí hay algo, ¿no? Hay algo. Empieza a hablar, a manifestar. Sus conversaciones van en torno al suicidio. Imagínate algo, claro, que tú eres capaz de ver y percibir que esa persona está haciéndose de ciertos medios que los ves raros, medios de que estamos hablando. Pues por ejemplo, vamos a comprar un arma. Aquí en España eso es más complicado, pero en Estados Unidos sabes que eso está a la orden del día. Entonces ya está comprando armas cuando no ha sido cazador, cuando no es una persona que tenga que protegerse por cualquier motivo de trabajo, es decir, está comprando raticidas cuando no tiene ratas, es decir, cuando puedes ver que compra algún tipo o se hace de algún medio que es propio para matar, para asesinar, pues hay algo pasa raro, ¿verdad? Bueno, otra cosa es cuando esa persona empieza como a aislarse de la sociedad. Bueno, no sé si voy a decir una tontería, a lo mejor lo es, pero yo creo que la base también del suicidio está en la sociedad. Es decir, claro, las personas vivimos en sociedad. Si no viviéramos en sociedad, posiblemente no existiría el suicidio. Es decir, no sé si quien nos está escuchando más o menos entenderá lo que yo quiero decir, que a lo mejor no lo expreso bien, pero realmente es la sociedad, el vivir en sociedad, el sentirse parte de una sociedad, de donde saca uno ese razonamiento, aunque no estén compartidos con el resto de la humanidad, para usar esa vía de escape, ¿no? Entonces, el aislarse, el tener cambios de humor fuertes. Ojo, porque en la adolescencia, varias veces lo hemos dicho, existen cambios de humor. Un adolescente puede estar a las 12 en las nubes y a las 12:05 está llorando, tirándose. No estamos hablando solamente de eso, sí, estamos hablando del cuadro. Y tampoco estamos hablando de estas personas bipolares que llamamos.
Las personas bipolares no están hoy aquí y mañana allí, sino que tienen una trayectoria de subidón, por entendernos, de 6 meses, de varios meses, y otra trayectoria de varios meses por los suelos. No, estoy hablando de cambios de humor fácilmente detectable. O sea, tú no entiendes por qué esa persona antes estaba abrazándome y dándome besos y acto seguido prácticamente me odia por la cara que me pone o por la actitud que está teniendo. Esas personas que se preocupan en exceso por la muerte, esas personas que se sienten atrapados, se sienten como sin esperanzas y además lo manifiestan. Personas que no se entiende como trayectoria y aumentan el consumo de alcohol o de drogas. Hombre, cuando es una trayectoria que está implicado o implicada en una dependencia se entiende, pero sin venir a cuento no se entiende, ¿verdad? Esas personas que cambian esa rutina y esos patrones que tenemos. Normalmente, ¿no? Tenemos patrones para dormir, tenemos patrones para comer, tenemos patrones para relacionarnos, para salir, para entrar, ¿verdad? Bueno, cuando esos patrones o ciclos circadianos, que a veces hemos hablado, se cambian sin razonamiento, ahí algo pasa, ¿verdad? Esas personas que de golpe y porrazo, sin venir a cuento, empiezan a hacer actividades como arriesgadas, como autodestructivas, todo eso hay que mirarlo. Si tú ves que esa persona coge y regala sus pertenencias más queridas, esto, pero bueno, ¿a cuento de qué? Si esto para ti ha sido tu vida, ¿no? El coleccionar esto, o este objeto, o este animal que es tu mascota, y coge y lo regala, pues es algo extraordinario. Si coge y empieza a despedirse de personas, pero bueno, es que te vas a Finlandia, pues no, me voy a quedar aquí. Pues claro, eso ya te está dando una indicativo de que pasa algo. Si hay cambios de personalidad que son muy fuertes, pues todos estos síntomas, repito, como no ni siquiera como cuadro, pero si tú eres capaz de percibirlos de alguna forma, te están indicando que ahí pasa algo, por lo menos por esa mente. Que se materialice o no, no se sabe, pero para ti, en estado de normalidad, te puede dar idea de que esa persona se están produciendo cambios a esos niveles de dejar esta vida. Juan, es un tema que tan interesante, sobre todo para mí, muy pero muy interesante, y sobre todo para ustedes quienes están viendo y escuchando este programa. Le prometemos, si a Juan le parece bien, traerlo 2 o 3 veces para seguir hablando del tema, porque da para muchísimo, muchísimo. Es probable que el suicidio, Juan, aparezca mucho más en el hombre que en la mujer, o viceversa. Bueno, ¿Y pues por esto, qué? Sí, es una situación curiosa, sí. Ciertamente, por lo que estás hablando, nunca creo yo que podamos entender las razones por las cuales una persona se suicida. Yo creo que podemos hablar y hablaremos lo que te parezca oportuno y podremos intentar aclarar, pero en una mente, quiero quitar la palabra normal, pero una mente equilibrada, que yo creo que es más entendible, es muy difícil que se pueda comprender las razones por las cuales, repito, una persona se suicida. Con respecto al hombre o mujer, pues mira, es curioso porque en cuanto a las mujeres, son muchísimos más los intentos de suicidio. Sin embargo, son más los hombres que mueren de suicidio. Es decir, casi multiplicado por 3 con respecto a las mujeres. Esto es curioso y podemos hablarlo más detenidamente. Es decir, como intento de suicidio, la mujer tiene 3 veces más. Y los que se materializan es el hombre. Esto es muy curioso, ¿no? Porque hay una brecha de género y esto es general. Es en casi todas las naciones donde se da, vamos, luego podemos hablar incluso de algún ranking que he averiguado, ¿no? Entonces, en el Reino Unido, por ejemplo, la principal muerte de hombres de unos 45 años es por suicidio.
Es curioso, ¿no? Entonces hay un tercio de los suicidios es de mujeres y 2/3 es de hombres. Y esta cifra se puede casi generalizar. ¿Y por qué pasa esto? Pues, y es curioso porque, mira, las mujeres, para entendernos, tienen mayores diagnósticos de depresión que los hombres. Y hemos dicho que una de las causas principales era una depresión mayor. Y sin embargo las mujeres se suicidan menos. Aunque tengan más intentos. Pero se ve que no hay esa convicción de realmente llegar hasta el final, que eso lo tiene un hombre. Los métodos que se suelen usar son más violentos por parte de los hombres que de las mujeres. ¿Por qué? Vamos a ver. Mira, podemos dar explicaciones que podemos, bueno, pues estar de acuerdo, pero por ejemplo la comunicación. Antes hemos comentado que el hecho de vivir en sociedad y la sociedad es principalmente donde están las causas, ¿no?, del suicidio. Comunicación. Si hablamos así en sana paz, ¿quién es capaz de comunicarse con más naturalidad? ¿La mujer o el hombre? Y ya no estamos hablando de una cuestión de feminismo, no, estamos hablando de la sociedad, cómo funciona la sociedad y cómo funcionamos. La mujer tiene más capacidad para comunicarse, tiene más facilidad para comunicar lo que me está pasando. Es decir, emocionalmente, la mujer, y repito, estamos hablando en términos generales, se comunica con más facilidad. El hombre es menos comunicativo, comunica menos las emociones, con lo cual estamos entendiendo que si yo tengo esas ideas delirantes de suicidio y soy capaz de comunicar y soy capaz de compartir y recibir, es más fácil o más proporcionalmente más fácil de que no llegue a materializarlo. Entonces, la mujer se comunica con más facilidad, comunica más sus sentimientos. Esto es importante, ¿eh? Luego, por lo que se sabe, la mujer tiene más facilidad también de admitir que tiene un problema. Al hombre le cuesta más admitir que tiene un problema, y sobre todo de esas ideas delirantes, repetitivas, que son repetitivas y que le damos calor, que le damos abrigo. Luego, repito, la mujer es como más consciente de que tiene un problema, y el hombre es más inconsciente de que tiene un problema. Luego, si vas a salud mental, y esto va, bueno, en nuestra zona aquí en Caravaca, pero que se vaya cualquiera a cualquier centro de salud mental, y ver la cantidad de pacientes en hombres y mujeres. La mujer, es más fácil de que se deje ayudar, es más fácil de que reconozca y pida ayuda. El hombre le cuesta más. Luego, en cuanto a abusos de sustancias, el alcohol o drogas, hay más cantidad de hombres en este sentido. Entonces, claro, cuando vamos cada vez menos, pero todavía en la responsabilidad de mantener una familia, repito, cada vez menos, pero todavía, si un hombre se queda en paro y está manteniendo a su familia, eso le obliga más. Luego es más la presión que tiene. Yo lo sé por la lectura, pero tú lo sabes por experiencia, en Estados Unidos, en la mayor parte de seguros médicos van asociados al trabajo. Si tú te quedas sin trabajo, te quedas sin seguro médico. Eso es un problema. Entonces, claro, si te das cuenta, la presión que se siente por parte del hombre no es que sea mayor ni peor, se vivencia de otra manera. Se vivencia con más angustia y se vivencia con menos salida de futuro. Por eso creo que por todas estas razones cabe la posibilidad, y digo posibilidad, que sea el mayor índice de aciertos, por así decir, en hombres. En este sentido, es muy curioso, no sé si lo sabías, el país que más suicidios tiene en el mundo es la Guyana, que como bien sabes, yo no vamos de geografía, pero está del cono sur, está arriba en el norte, está Panamá,
¿verdad? Panamá que está prácticamente ya enlazando con el cono sur, y después tenemos, sería Ecuador, Colombia, Venezuela, Venezuela Venezuela y las tres Guyanas. Guyana, Holandesa, francesa Surinam y británica. y la Guayana. Muy bien, pues el Guyana es el país, lógicamente en proporción, ¿verdad?, que más suicidios se producen. Me ha resultado muy curioso y por eso te lo he querido traer, porque bueno, y luego tengo también un dato que ya hablaremos de tu pueblo, de tu nación, de tu estado, ¿no?, de Uruguay. Bueno, pues la Guyana es el país que mayor número de suicidios per cápita se produce en el mundo. Entonces, mira, es tan importante esta situación. Porque es el país más chiquito también. Pero más chico que Uruguay. Pero estamos hablando en proporción. Sí, sí, en proporción. Uruguay está, fíjate, es curioso, de 190, en un ranking de 190 y tantos, ¿en qué situación piensas que está Uruguay? Ni idea. Pues está en el 22. En el 22. Claro, decir el 22, si no sabemos de cuántos, 22 dices tú, oye, pues bueno, 22 hay delante de mí, pero de 190 y tanto el 22 es importante, claro. Milton. Pero fíjate lo que es curioso, mira, fíjate lo que es curioso al respecto de lo que estamos hablando. Mira, en el 2018, que está aquí al lado, 2018 está aquí al lado, Theresa May, me imagino que se pronuncia así, era la primer ministro de Gran Bretaña, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues el Día Mundial de la Salud Mental, Theresa May, de Gran Bretaña, y yo no soy, forofo suyo, pero creó el ministerio, era una ministra para prevención del suicidio. Yo creo que nos estamos dando cuenta que a nivel mundial es importante que se tome en serio por parte de las administraciones. Y ya volviendo a Uruguay, y tenía ese dato para más adelante, pero es importante que ya que lo hemos nombrado, Uruguay tiene un plan específico, estatal, para prevenir el suicidio. Desde que se dio cuenta, y ese plan además lo he visto en internet, está escrito, lo puede ver cualquiera, porque está el número 22 de 194. Es importante también, y repito, no es la cantidad, es la cantidad per cápita, es decir, por cabeza, de suicidio. Entonces Uruguay está en una posición importante. El gobierno de Uruguay así lo ha entendido y tiene su plan para prevenir el suicidio en Uruguay. Y es importante que la sociedad tome medidas, la sociedad como tal, porque yo creo, y no sé si estarás conmigo, que el suicidio es un fracaso de la sociedad. Muy bien, para última pregunta de esta primera parte, yo diría que no existe, no creo que exista un ranking acerca de las causas por las cuales la gente se suicida, que dijera en primer lugar por esta, en segundo lugar por esta, pero yo pienso, Juan, que una de las causas principales de suicidio puede ser que sea por problemas en el hogar. Pues sí, lleva razón de que, en fin, un ranking no se podría hacer. Pero al respecto de esta pregunta, cualquiera lo puede ver también, hay un estudio en el Gregorio Marañón de Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, y viene a decir que el 62% de los intentos de suicidio de los niños españoles, pues está basado en conflictos familiares. Es decir, lo mismo que acabas tú de comentar. Es decir, voy a leer una frase de un niño que intentó suicidarse, según dice la psiquiatra María Jesús Mar Domingo, que es la que ha hecho el estudio en el Gregorio Marañón. Yo no podía resistir más, quería morirme, porque esta era la única forma de acabar con un sufrimiento insoportable. Este niño lo que tenía era una conflictividad familiar de larga duración.
el 62% de los intentos de suicidio de los niños españoles están inmersos en una conflictividad de larga duración a nivel familiar. El 30% de estos niños, según el estudio de este Gregorio Marañón, tienen una relación problemática con el padre. Y el 33%, el progenitor, es decir, el padre, es alcohólico. Este es el estudio que se ha hecho recientemente en un colectivo de niños. De niños, repito, cuando hablamos de niños, Milton, más adelante posiblemente podamos ahondar un poquito más, estamos hablando de niños ya a partir de los 14 años, ¿verdad? De niños ya adolescentes. No hablamos de niños, más niños, de 10 años para abajo, ¿verdad? Que eso es otra historia, que si quieres más adelante podemos hablar. Entonces, estamos dándonos cuenta que posiblemente no sea extrapolable en su totalidad este estudio, pero nos está diciendo que la conflictividad familiar, como tú me has preguntado, los problemas en el hogar, pero ojo, estamos hablando de no problemas circunstanciales o puntuales, estamos hablando de problemas que se mantienen en el tiempo, que hay una conflictividad y que esa criatura de 13, 14, 11, 10 años, 15 años, lo está viviendo de manera insufrible, porque se va manteniendo en el tiempo y llega un momento en que esa mente se distorsiona, porque esa mente, si se mantiene en el tiempo esa conflictividad, está viviendo el sufrimiento de manera constante, es decir, esto es así, porque no tengo otra vivencia distinta. Si esto es así, ¿qué pasará por su mente? ¿Va a ser así siempre? Entonces, claro, no es por comprender, porque es incomprensible, pero hay que entender que esa mente tiene más posibilidades de pasar por ahí, por esos cables, por esos neurotransmisores, de decir, bueno, si esto va a ser así siempre, esto es insufrible. La única vía de escape puede ser esa, porque de esa manera se acabó el sufrimiento, se acabó el problema y ya no hay ningún tipo de sufrimiento, ¿verdad? No es comprensible, pero hay que entender, repito, de que esas situaciones son una alarma para que esas criaturas que, lo hemos hablado en otras ocasiones, el cerebro se está conformando, porque el cerebro, sabemos todos, que no es igual cuando se nace que con 30 años. El cerebro se va conformando. Las estructuras neuronales se van conformando, y el cerebro a esa edad es muy plástico. Si ese sistema nervioso central entiende que el sufrimiento es permanente y que no hay solución, pues es una vía de escape que pueden entender. Repito, el 62%, hoy es mucho, de los intentos de suicidio de los niños españoles se dan en senos de familias conflictivas de manera permanente. Luego sí es importante la pregunta y sí es importante el tenerlo esto presente. Muy bien, terminamos la primera parte entonces, y te voy a adelantar ya para que comiences la segunda respondiéndome en lo siguiente: ¿valor o cobardía? Mucha gente dice que el suicidarse es un acto tremendo de cobardía. Hay otros que dicen que hay que tener mucho valor para suicidarse. En mi concepto, realmente hay que tener valor para hacerlo, porque para mí valor es tratar de conservar la vida. Unos minutos y seguimos adelante.